Entonces, definido entonces un generador y una carga trifásica, estamos grabando. Ahí está, se suma un segundito que están dos compañeros más que están esperando. Sí. Ahí estamos todos, creo. Bueno, entonces decíamos, definido ahora el sistema de un generador y cargas trifásicas, sus tensiones de línea y sus tensiones de fase, y las condiciones, recuerden que vamos a trabajar nosotros solamente con carga balanceada y el generador en estrella. Entonces, únicamente nos concentramos en la carga, si es estrella o triángulo. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a definir, ¿sí?, lo que tiene que ver con potencia. ¿Sí? La potencia, les decía al principio, vamos a definirla para un circuito monofásico y enseguida para un trifásico y nos va a quedar definida. Porque hasta ahora, para nosotros, ¿quién era la potencia? ¿Se acuerdan? U por I, ¿no? Esa es nuestra definición de potencia para continua. Bueno, acá lógicamente vamos a tener un generador de tensión, vamos a revisar una corriente y bueno, un circuito eléctrico que va a consumir potencia. Lo que sucede es que ahora recordemos quién era U. U era una función senoidal, U por coseno de omega t. Y la corriente era I por coseno de omega t y un desfasaje en el caso de que hubiera una carga resistiva o inductiva. Cuando yo quiero hacer ese producto, nuestra corriente, perdón, nuestra potencia va a seguir siendo U por I, el producto. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezo a multiplicar estas cuestiones? Atención que esto es como una definición, no es para que se pongan a hacer la multiplicación y obtener el análisis matemático de esto, pero sí quiero que nos quede claro que la potencia para alterna sale del mismo lugar, de hacer U por I. Pero como U e I ahora son funciones trigonométricas y representan cierta complejidad en su análisis, el multiplicarlos me va a dar un término que es más o menos así. No se asusten, atención. El hacer este producto después lo pueden revisar con tiempo, no hay problema. Hay una identidad trigonométrica que tengo que recordar. Bueno, esto es lo que me queda de realizar el producto de U por I. Miren, U por I por el coseno de phi, que es un término fijo, y U por I por el coseno de 2 omega t menos phi, que es un término fluctuante. ¿Y qué significa todo eso? Bueno, no se asusten que es viernes tarde y sé que esto, no, cuando uno lo ve así asusta. En definitiva, bueno, vamos a ver que hay un valor fijo y un valor que fluctúa. ¿Qué significa todo eso? Bueno, miren, acá tenemos un grafiquito que me va a ayudar a ver qué es lo que estoy viendo. Para que entendamos de dónde viene y después vamos a las cuentas, pero la tensión, el generador es la onda azul punteada. ¿Me alcanzan a ver acá la línea punteadita esta? Una onda, esto es monofásico, nos fuimos de trifásica, volvimos a monofásico. Tengo acá un generador, ¿sí?, senoidal, línea punteada en azul. Línea punteada en azul. ¿Sí? Tengo a su vez una carga que consume una corriente, que es la roja. ¿Sí? Noten que si miramos bien, ¿qué vemos? Que el desfasaje no es cero entre la función tensión y la función corriente. ¿Qué significa? Sí, que acá hay alguna bobina o un inductor. ¿Quién está pasando primero? La tensión está pasando primero que la corriente. Entonces, si la tensión viene primero que la corriente, ¿qué hablo? ¿De un inductor o de un capacitor? Ahí recurro a la mnemotécnica, Luis o ciudad. En una bobina, la tensión U viene antes que la corriente I. Y en un capacitor, ciudad, la corriente viene antes que la tensión. Entonces esto, puedo rápidamente darme cuenta que es un circuito que la carga es inductiva. Hay una bobina. Porque la tensión U, que es la punteada azul, viene adelantada respecto de la corriente, que es la onda roja. Es una bobina lo que hay acá. Entonces, tengo una corriente, tengo una tensión. ¿eh?
corriente en rojo, tensión en azul. Si yo analizo el término constante, bueno, es este que está acá en rojo, en lila, en violeta, y si analizo el término fluctuante, es esto que está acá recorriendo un área verde agua. Bueno, esto es el gráfico de la potencia instantánea para una carga, por ejemplo, una bobina como en este caso. Fíjense la forma que tiene para alterna monofásica. Y todo eso, ¿qué significa? Bueno, significa que, vamos a ver acá, esto no se va a tener acá, significa que yo puedo, ¿sí? Representar a esta onda, ¿sí? Que está acá, lo que está pintado, vamos a decir lo que está pintado acá, con un valor, ¿sí? Que como magnitud total, ¿va a ser cero o va a tener algún resultado positivo? Recuerden que cuando miramos las ondas de la alterna de corriente y tensión, si yo sumaba, el área bajo la curva me daba siempre cero, porque el área negativa es igual al área positiva. ¿Qué pasa con la potencia? La potencia no es cero, porque justamente esa función trigonométrica tan fea que vimos recién, acá tengo la gráfica, y noten que las áreas positivas son mucho más grandes que las áreas negativas. Por lo tanto, tengo una resultante positiva. Si yo hiciera la suma de todo eso, voy a tener esta lila que está acá, que es la potencia media. Si uno sumara todas estas áreas y sacar la raíz cuadrada, podría sacar la potencia media. Bueno, ¿de qué me sirve todo eso? Bueno, me sirve para identificar... ¿Sí? ¿Una pregunta, Hugo? ¿No? Me sirve para identificar, ¿sí? Que si bien tengo un valor de potencia media acá, tengo picos en los cuales pareciera que estoy entregando potencia y picos en los cuales parece que estoy consumiendo potencia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Que la potencia siempre es positiva en términos físicos. Yo estoy consumiendo esa potencia, pero el tema es que tengo dispositivos que a veces pareciera que estuvieran consumiendo y a veces que estuvieran entregando potencia. Bueno, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? Bueno, esto viene, hay que hacer un poco también, que no lo vamos a hacer ahora, pero tiene su origen en los componentes que hay. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las bobinas y de los inductores? Que en la primera mitad no las teníamos en cuenta porque frente a la corriente continua no parecía que tuvieran ninguna influencia y que en alterna sí. Bueno, acá aparece la gran problemática que plantean las bobinas y los inductores en términos de la potencia que consumen en un circuito. Bueno, la que nosotros veíamos en continua y la que nosotros podemos medir en watts y la que conocemos es lo que se va a llamar la potencia activa, la P. La potencia activa, ¿sí?, es la que es consumida por las resistencias, que es la que me puede generar algún tipo de trabajo, es la que a mí me interesa. Ahora, existe acá en estas ondas, estos componentes negativos y demás, es lo que voy a poder representar como potencia también aparente. Bueno, ¿quiénes son la potencia activa y la potencia aparente en las cuentas? Bueno, son los términos que vimos en esta ecuación. No se preocupen porque esto no lo vamos a usar nunca de esta manera. Pero sí lo que me tiene que quedar en claro es que en un circuito donde tengo bobinas, inductores y resistencias, que son los tres elementos que yo conozco, las resistencias son las que consumen potencia activa, que es un término constante. Y los inductores, las bobinas, y los capacitores o condensadores son los que consumen una potencia reactiva. ¿Quiénes son
o cómo veo representado esa potencia activa o reactiva. Bueno, vamos a verlo un poquito por acá. Y vamos a verlo acá. Y después vuelvo ahí arriba. ¿Sí? Tenemos resistencia. ¿Sí? No los quiero meter unas cuentas, quiero darles la... Ya. La potencia activa, ¿sí?, va a ser la consumida por las resistencias. ¿Quién va a ser? Bueno, la tensión sobre la carga, por la corriente de la carga, por el coseno de un ángulo. El ángulo phi, que es el ángulo entre la tensión y la corriente, el desfasaje que hay, los grados. Esta es la que nosotros siempre hasta ahora medíamos en watts. ¿Sí? Esa potencia activa es la que nos interesa. Ahora también va a haber una potencia, ¿sí?, que se va a llamar reactiva, que es la potencia consumida por las bobinas y los inductores, ¿sí?, que no es ni más ni menos que la tensión, la tensión del generador, o la tensión sobre la carga, la corriente consumida por la carga, por el seno del desfasaje entre la corriente y el ángulo. Ahora vamos a ver qué es esto gráficamente. Pero lo que me interesa es que esto se va a medir en volt-ampere reactivos. ¿Sí? Y la potencia total que ahora consume la carga, mi carga ahora tiene bobinas, inductores o capacitores y resistencias, ¿sí?, ahora se llama S, ¿sí?, que S se llama la potencia aparente. La potencia aparente es el producto de U por I, es lo que nosotros en alterna llamamos potencia, ¿sí?, que ahora, en continua, perdón, que ahora para alterna se llama U por I y se mide en volt-ampere. ¿Por qué antes yo la llamaba potencia activa o P y ahora la llamo potencia aparente? Porque en continua, como no tenía componentes capacitivos o inductivos, ¿qué pasaba con el ángulo phi? ¿Se acuerdan que no había desfasaje entre corriente y tensión? Por lo tanto, este ángulo era cero. Entonces el coseno de cero es 1. Por lo tanto, P era igual a U por I. Pero ahora que tengo bobinas o capacitores, aparece un desfasaje entre tensión y corriente. Por eso, ahora sigo analizando, ¿sí?, el producto de U por I, pero ya esto que analizo como U por I se llama potencia aparente, que es la potencia total que está consumiendo mi circuito en alterna. Y además, cuando hablábamos de continua, decíamos que θ era 0, o phi era 0, por lo tanto el seno de 0 es 0. Q no existe, no había. Por eso nunca la mencionamos. Bueno, acá les presento a la potencia total que consume una carga en un circuito de corriente alterna. La potencia total se llama potencia aparente. Es el producto de U por I y se mide en volt-ampere. Fíjense que cómo se mataron con las unidades. Volt de U y ampere de I. Volt-ampere. La potencia ahora entonces activa, que es la que me consume la resistencia, es U por I por el coseno del ángulo entre la corriente y la tensión, y se mide en watts. Y Q es la potencia reactiva, es U por I por el seno del ángulo entre la tensión y la corriente. Entonces, ¿dónde está la importancia de esto? Miren, acá las tengo expresadas en función de lo que vamos a llamar el triángulo de potencia. Miren, el eje real, el eje imaginario. S, que es el producto de U por I, ¿sí?, S tiene un desfasaje respecto al eje real. ¿Por qué? Porque hay bobinas e inductores. Si hubiera capacitores, ¿se acuerdan que el corrimiento del ángulo era hacia abajo?
Entonces, acuérdense de Luis y de Ciudad. Entonces, ¿cuánto se corrió S respecto del eje real? Bueno, está determinado por el corrimiento de la corriente. Ahora, entonces, si está corrido, yo puedo representar la potencia, ¿sí?, descompuesta en el eje real y en el eje imaginario. Este Q podría estar acá, para que se entienda. Este Q, ¿sí?, que está acá, es el mismo que está declarado, ¿ven? Entonces yo tengo una descomposición, una proyección del factor de potencia que ahora está corrido sobre el eje real y sobre el eje imaginario. ¿Qué me entrega eso? Bueno, me está diciendo que justamente tengo potencia consumida real, que es la potencia activa, la que medida en watts, y potencia reactiva, Q, que la tengo expresada acá. Como esto es un triángulo, naturalmente yo puedo entender lo que estábamos diciendo recién de los ángulos en función de ese triángulo. ¿Quién es P? Es S por el coseno, S por el coseno de phi. ¿Y quién es Q? Es S por el seno de phi. Acuérdense de Sohcahtoa o como la regla neumática que les sirva. ¿Eh? Y lo mismo pasa si fuera un capacitor, donde el phi quedaba trazado, pero es lo mismo. ¿Sí? Porque en realidad el seno y el coseno están definidos para menos pi sobre 2 y más pi sobre 2. En el primer y en el cuarto cuadrante no tengo problema. P siempre va a ser activa, siempre va a ser positiva, perdón. Esta siempre va a estar en el eje real positivo. Nunca va a estar hacia atrás. Porque P no puede ser negativa. Porque una resistencia consume siempre. Pero, en cambio, el ángulo puede estar hacia arriba o hacia abajo y va a depender netamente si tengo un capacitor o un inductor. Este triángulo de potencias me da origen a lo que voy a llamar factor de corrección de potencia, porque este ángulo phi es muy importante y me va a determinar justamente si tengo potencias aparentes y potencias reactivas debidas a una bobina o a un inductor. Vuelvo acá, cierro este un cachito. ¿Sí? Acá está el análisis de las ondas, ¿sí?, para bobina o para condensador, que es como se corre la fase. Pero acá está el resumen de ese triángulo. ¿Sí? Entonces, hay un término muy importante que es el coseno de phi. Este coseno de phi que está acá se llama factor de potencia porque justamente es lo que me está diciendo. Bueno, de toda la potencia S que yo tengo, que es U por I, U por I es toda la potencia que yo tengo disponible. ¿Cuánto estoy utilizando de potencia activa? Que es la que a mí realmente me interesa, los watts, porque es la potencia que tiene capacidad de generar trabajo. ¿Qué me interesa a mí? Que este coseno de phi sea lo más grande que se pueda. Por lo tanto, que phi sea lo más chiquito que se pueda. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que justamente en las distribuidoras eléctricas y demás, si yo tengo un coseno de phi en mi instalación, un coseno de phi chico, bajo me refiero a, por ejemplo, menos de 0,7, menos de 0,6, me van a multar. ¿Por qué? Porque la única potencia que puede realizar trabajo es la potencia activa. Si yo tengo potencia reactiva, es debido a capacitores e inductores, que en realidad únicamente me sobrecargan la línea, pero no generan trabajo. Ese es el concepto fundamental. Entonces, yo tendré que tratar de tener una potencia activa lo más cercana a la S que pueda. Dicho de otra manera, que Q sea lo más chiquito que pueda. Por eso, ese coseno de phi es tan importante que se llama factor de potencia. Y me van a decir, bueno, un factor de potencia de 0,9 es un buen factor de potencia. De 0,85 y no está tan bueno, pero sirve. Ya de 0,8 es un factor bajo. Si yo tengo un factor de potencia muy bajo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, tengo que ver la manera de poder achicar ese ángulo. ¿Y cómo lo achico? Si yo tengo una bobina que me generaba toda esta Q, le puedo poner un
un capacitor que me genere la Q contraria. Entonces puedo cancelar, ¿sí?, la potencia reactiva que me consume una bobina poniéndole capacitores en serie o en paralelo. Normalmente los ponemos en paralelo. Entonces, ¿qué hago? Compenso ese factor de potencia. Atención que esto es una rama muy trabajada de la ingeniería eléctrica, porque como las bobinas son las que generan potencia aparente, inductiva, la mayor cantidad de las cargas en una industria son bobinas. Entonces, no tengo cargas capacitivas, ya lo habíamos mencionado la otra vez. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, generalmente se instalan bancos de capacitores, que incluso vienen ya prediseñados y demás, a la cometida de cualquier planta para poder compensar este desfasaje hacia arriba de ese con capacitores que lo que hacen es bajar ese ángulo, ¿sí? Entonces nunca me voy a pasar al lado negativo, pero sí voy a achicar y poder tener de ese ángulo inicial, puedo bajarlo, por ejemplo, algo así. Entonces, ¿qué hice? Achiqué phi, bajé S, por lo tanto el coseno de phi va a ser más grande. Y noten que S es más parecida a P en este caso que en este caso. ¿Sí? Entonces, voy a borrar esto de acá. Esto del tren Bucherón, no se preocupen, no lo vamos a trabajar. Es un caso particular. ¿Sí? Bueno, acá está esto que les contaba yo recién de poder bajar, de compensar, ¿sí?, el factor de potencia. Siempre tendré que llegar lo más cerca a 1. Es un factor, o sea que el coseno este que va a valer entre 0 acá arriba y 1 acá abajo. Bueno, no puedo tener 1 generalmente, pero puedo tener 0,9, 0,95. Entonces, bueno, puedo compensar el factor de potencia agregando cargas capacitivas. Eso es la compensación del factor de potencia. Bueno, no es ni más ni menos que aplicar trigonometría y poder encontrar una Q, ¿sí?, que me baje lo que yo necesito, ¿sí? Y a mí hay multas claramente por esto, porque el transformador de la red domiciliaria de nuestro barrio, por ejemplo, lo que está entregando son volampere S. Entonces, si ustedes van y miran, buscan en su barrio, el transformador les va a decir 500 kVA, 500 kilovolt-ampere. Bueno, hay que ver de esos 500 kilovolt cuántos estoy usando como potencia activa. En toda esa línea hay un 0,9. Bueno, estaré usando ahí unos 460, unos 470 kilowatts. Pero entonces aparece esa relación entre kilowatt y kilovolt-ampere reactivo. Lo otro, los kilovolt-ampere reactivos de una bobina o de un capacitor, no me interesa en lo más mínimo tenerlos consumiendo potencia. ¿Sí? Bueno, entonces, lo importante de esto es definir S como U por la trigonometría, no se preocupen, lo importante es definir S, esto es lo importante. ¿Sí? Definir S, definir P, definir Q. Esto es Pitágoras, recuerden que S puede ser P al cuadrado más Q al cuadrado, la raíz de todo eso. Q, ¿quién va a ser? S por el seno del ángulo este, y P va a ser S por el coseno del ángulo este. Y tener en cuenta qué pasa con S o con el ángulo cuando la carga es inductiva o cuando la carga es capacitiva. Esto es lo importante de las potencias para monofásicas y va a ser totalmente análogo eh, para las potencias trifásicas. Recuerden, S potencia aparente en volt-ampere, P potencia activa en watts, Q potencia reactiva en volt-ampere reactivos. Fíjense que los nombres no tienen mayor complejidad con el nombre que tiene el tipo de potencia. Y para terminar, que sé que son un montón de conceptos, pero calculo que no vamos a tener problema, es algunas definiciones de potencia trifásica. Esto es lo mismo que ya vimos recién.
¿Qué es lo que tengo que saber? Bueno, no es tan largo habiendo visto lo anterior. La potencia total de una carga trifásica no es ni más ni menos que la sumatoria de la potencia de las tres fases. O dicho al revés, si me dan la potencia total, la potencia de una sola fase, ¿cuánto va a ser? La total sobre 3. ¿Sí? Y los cálculos de potencia activa o reactiva es exactamente igual. ¿Ven? U por I por el coseno, U por I por el seno. El coseno de phi es el mismo, ¿sí? Y acá viene un poquito la cuestión de, para tener en cuenta, ¿sí? Que cómo intervienen acá lo que son tensiones de fase o tensiones de línea con esto que vimos. Bueno, la potencia activa P, ¿cómo considero línea o fase? Bueno, está el desglose hecho también, pero lo importante que tengo que saber es que la potencia activa, la que se mide en watts, es 3 veces, ¿sí? U de fase por I de fase. Son los valores de fase, no de línea. Esto es lo importante. Y la reactiva es exactamente lo mismo. Es 3 veces tensión de fase por I de fase. Son los valores de fase, no de línea. Entonces se puede demostrar que aunque la carga esté en triángulo o en estrella, la potencia va a ser la misma. 3 veces U de fase por I de fase por el coseno de phi o seno de phi. Y por lo tanto, S, ¿quién va a ser? 3 veces U por I. Pero ¿qué U, qué I? Las de fase. Recuerden. O sea, parto de acá, saber que P total es 3 veces la de fase, Q total es 3 veces la de fase, bueno, y como conclusión es 3 veces U por I de fase. Tenga carga en triángulo o tenga carga en estrella. ¿Sí? Bueno, partiendo de esta definición, bueno, teniendo en cuenta cuál es la analogía que hay entre fase y línea, ¿sí? Lo bueno es que me aprendo esta y las demás, si ya sabía la relación entre línea y fase, la puedo sacar. ¿Sí? Miren, raíz de 3 veces U por I de línea, ¿por qué? Bueno, queda como tarea si quieren, pero recuerden que la U de fase, por raíz de 3, era la U de línea. Entonces, haciendo el análisis para una carga en triángulo, en estrella, perdón, ¿cuál es la relación? Pero lo que me importa a mí es esta. Es esta. U de fase por I de fase por coseno de phi y U de fase por I de fase por seno de phi es Q. Esta otra surge de hacer las comparaciones entre raíz de 3 de acá. Esta que tengo acá. No se mareen. Y acá lo mismo. Es siempre la misma. Eso es lo bueno de potencia trifásica. Y acá está el grafiquito de cómo es el consumo de potencia, ¿sí? Para una carga trifásica. Fíjense que es mucho más parejo la entrega de potencia de un generador. Entonces, ese es el motivo por el cual a mí me sirve poder trabajar. Bueno, y lo que sigue acá, lo último que nos queda, lo último, porque esto es lo de compensación, que es exactamente lo mismo, es cómo se mide la potencia, en alterna. Bueno, existe un elemento de medición que se llama el batímetro. ¿Qué es un batímetro? Es un instrumento que me mide la tensión que hay en una de las fases y la corriente que hay en esa línea o fase. Entonces, ¿qué hace el batímetro? Bueno, calcula directamente U por I, ¿sí? Por el coseno del ángulo, y me está dando, el batímetro es para medir potencia que activa. Entonces, sencillamente, si a mí me dan el valor que me está entregando un batímetro, me está diciendo la potencia activa que me está midiendo ese elemento. Esa potencia se mide en watts y no es ni más ni menos que la definición que teníamos de P. U por I por el coseno de phi. ¿Sí? Entonces, puedo medir de dos tipos la potencia de un sistema trifásico.
puede ser que tenga un sistema trifásico en el cual yo puedo acceder al neutro, o puede ser que no pueda acceder al neutro, como es el caso de un motor que esté blindado, por ejemplo. Entonces, si puedo acceder al neutro, sin ningún problema puedo medir la tensión de fase, porque estoy midiendo entre, por ejemplo, la fase A y el neutro, y puedo medir la de fase. Ahora, si yo no puedo acceder al neutro, no puedo medir la tensión de fase. ¿Sí? Entonces, bueno, conclusión de esto, si puedo acceder al neutro, puedo usar el batímetro, con un solo batímetro puedo medir. Hago la tensión de fase por la corriente de fase, por el coseno del ángulo, y listo. La potencia total de la carga es 3 veces la que me estaba midiendo el batímetro. ¿Sí? Si ahí me dicen que tengo un batímetro que me entrega un valor de tanto, de 10 watts, para una fase, como habíamos dicho que era la potencia total, 3 veces la de una fase. Por lo tanto, la potencia total de la carga es 3 veces la medición del batímetro. Ahora bien, puede ser que no pueda yo acceder a la carga al neutro, perdón, porque el motor esté blindado. Entonces, si no puedo acceder y quiero calcular ahí la potencia, bueno, ahí tengo que recurrir a otro método que se llama el método de los 2 batímetros. ¿Qué es esto? El método de los 2 batímetros me permite, subrayen esto, me permite hacer una medición cuando no puedo acceder al neutro. Y necesito en ese caso, como estoy por fuera de la carga, usar 2 batímetros. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Bueno, voy a medir con un batímetro la corriente de una fase, la fase A, ¿sí? Y una tensión de línea entre A y C, ¿sí? Esta espiral representa lo que sería un amperímetro, mide la corriente, y este mide, un voltímetro mide la tensión de línea. Y con otro batímetro voy a medir la otra tensión de línea compartiendo la fase C. Voy a medir entre B y C y la corriente en la fase B. ¿Sí? Entonces, miren lo que me va a hacer el batímetro 1. La corriente de la fase A por la tensión de línea AC. ¿Sí? Y el batímetro 2 me va a medir la corriente de la fase B y la tensión de línea BC. ¿Sí? Bueno, si tengo eso, finalmente lo que puedo hacer es calcular la potencia como la sumatoria de los 2 batímetros. ¿Sí? Eso es lo que me va a devolver, ¿sí? Como resultado, sumo uno más el otro y me va a dar la potencia total que me consume esa carga. Entonces, si puedo acceder al neutro, mido fase y neutro y multiplico por 3. Si no puedo acceder al neutro, no puedo medir fase y neutro, entonces utilizo 2 batímetros. ¿Sí? Y con eso queda expresado, ¿sí?, la medición total de potencia. Bueno, sé que son un montón de conceptos. La semana que viene vamos a seguir trabajando y ya también echándole mano a la práctica. Con esto terminamos lo que son contenidos. Yo ya los quería dejar hoy todos dados para que vayan madurando. Y la semana que viene practicamos ejercicios también, pero les pido que podamos volver a... Yo sé que son muchos conceptos, no son complejos, lo que pasa es que son palabras que pueden confundir. Pero tensión de línea, tensión de fase, corriente de línea, corriente de fase, conexión triángulo-estrella. El triángulo de potencia, ¿sí?, es el concentrado de todo lo que vamos a usar. ¿Sí? Entonces les pido que revisen el material del PowerPoint si quieren, pero también que puedan aprovechar y hacer soporte con el material de los capítulos del libro. ¿Sí? Y la semana que viene, allá presencialmente, seguimos practicando. ¿Sí? Perfecto. Bueno, sé que son un montón de conceptos, pero vamos para adelante, ya nos queda poquito. ¿Sí? Buenísimo.
Bueno. Profe, una consulta. Sí, adelante. ¿La semana que viene vamos a tener con usted o con Coso? Con Sergio. Vamos a ¿Con estar los dos. Sergio? Vamos a estar los dos. No, no digo, Coso es Sergio. No me acordaba el nombre. El ingeniero Sergio Tirabel. Así Está que, bien. ¿Se podrá hacer ahora un ejercicio, el primero de la guía? dale, a ver, vamos a hacer, por ejemplo, el de alguna de potencia, que es lo que tenemos por acá. A ver, a ver, a ver. Vamos a buscar algo. Una UR. Acá, bueno, yo ya le subí las prácticas también ya están subidas, ¿sí? A ver, dejo de compartir acá. Mira, es para aplicar estas definiciones que estuvimos conversando. Práctica acá. Ahí están viendo el Word, ¿no? Sí, Bueno, muy bien. Mira, problema 1. Calcule las corrientes de línea estrella-estrella de 3 conductores del siguiente circuito. Mira, tengo un generador, estrella, tengo una carga que está en estrella. ¿Sí? Fíjense, acá la dificultad, el gráfico a propósito está un poquito desordenado, pero ¿todos ven que esta carga es una carga estrella? sí, ¿Sí? ¿La alcanzan a ver? Bueno, es una carga estrella. ¿Esa carga está equilibrada o desequilibrada? ¿Qué les parece? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo sé que está equilibrado o desequilibrada? ¿Qué tenía que mirar? está equilibrada por las impedancias. Porque son las tres impedancias iguales. Además de que el profe ya había dicho que iban a ser